Soy Travis, 31 años, y siempre me he considerado un tipo sencillo. La mujer con la que estoy casado, Maxine Brunner, es la raíz de mi confusión. Últimamente, no puedo evitar la sensación de que algo se está pudriendo bajo la superficie de nuestro matrimonio. Maxine trabaja a tiempo parcial como camarera en un local de mala muerte cerca de una acería abandonada. Vuelve a casa de madrugada, apestando a cigarrillos rancios y ron barato. Nuestro pequeño apartamento se encuentra en uno de esos barrios industriales que parecen vacíos desde dentro. Paredes manchadas de grafiti, farolas estropeadas, sirenas que no dejan de sonar en la distancia. No es exactamente el hogar que había imaginado cuando dijimos nuestros votos, pero me quedé porque creía que el amor significaba atravesar las tormentas más feas. No pretendo ser una santa perfecta, pero hago mi parte. Tengo un modesto taller de reparación de automóviles y trabajo con un par de mecánicos veteranos que dependen de mí para tener unos ingresos estables. Sin embargo, desde el punto de vista de Maxine, nunca es suficiente, se burla de mi supuesta falta de ambición, me llama SR mediocre, y afirma que no puedo asumir responsabilidades reales. Peor aún, ha empezado a humillarme públicamente, les dice a los vecinos que soy un inútil en la cama, y me hace sentir que mido 5 centímetros cada vez que alguien me mira de reojo en el pasillo. Intenté dejarlo pasar, atribuyéndolo a su estrés o a las noches en vela que empañan su sentido de la decencia, pero es más de lo que puedo soportar. Hace una semana, estaba rebuscando en la cabina de nuestra maltrecha camioneta cuando encontré algo que me revolvió el estómago. Un recibo de un motel barato metido debajo del asiento del copiloto. La fecha coincidía con una noche en la que ella había dicho que estaba haciendo doble turno en el bar. Lo primero que pensé fue que tal vez se había quedado en algún sitio de mala muerte porque estaba demasiado borracha para conducir hasta casa, pero la nota de un solo ocupante del recibo indicaba lo contrario. Esa fue la primera señal de alarma. La bandera roja número 2 apareció el jueves pasado. Arrastrándome a casa después de luchar con un carburador testarudo en el taller, empecé a recoger el desorden de nuestro dormitorio. Debajo de la cómoda, encontré un envoltorio de condón usado. Sentí como si hubiera pisado una mina terrestre. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando me enfrenté a ella, se lo quitó de encima con una risa indiferente, dijo que era viejo, o que un amigo del trabajo le había gastado una broma. Fue una explicación endeble que no hizo más que aumentar mis sospechas. Y entonces llegó el tercer golpe, la antigua caja de herramientas de mi padre. Uno de los únicos recuerdos que me quedaban de él desapareció de nuestro armario. Más tarde, la localicé en una casa de empeños cercana. Maxine ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa cuando le pedí una explicación. Dijo que necesitábamos el dinero y se mofó de que yo no sé ganarme un sueldo decente. Ese tono frío y despectivo me dijo que no sentía ningún remordimiento. Fue el colmo, me gritó que había perdido todo el control en mi propia casa. Pero eso era apenas arañar la superficie. En los últimos meses, Maxine ha hecho todo lo posible para asfixiarme económicamente. Insiste en que le entregue mi paga semanal del taller, hasta el último centavo. Si quiero unos dólares para comer o para comprarme unos guantes de trabajo nuevos, se pone a decir a gritos que estoy malgastando nuestros valiosos recursos. Es humillante a un nivel que ni siquiera puedo describir. Siempre he creído que el matrimonio debe ser una asociación. En vez de eso, me siento como un niño suplicándole a su madre que le dé dinero de la mesada. Incluso eso no es suficiente para ella. Maxine sistemáticamente socava cualquier vínculo que tengo con amigos o compañeros de trabajo. Espera a que esté a punto de enviar un mensaje de texto a un viejo amigo para reñirme por perder el tiempo, o alegar que mis amigos son una mala influencia. También ha intensificado esta extraña campaña contra mi madre, cada vez que menciono una visita. Desata una tormenta de insultos y la acusa de meterme mentiras en la cabeza. Es como si estuviera construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, para que no pueda pedir ayuda a nadie. Lo que más me perturba es cómo ha convertido cada discusión en un ataque a mi cordura. Si señalo alguna incoherencia, como que sus turnos en el bar nunca coinciden con las fichas de salida que deja por ahí, me llama ilusa o dice que soy demasiado imaginativa, para mi propio bien. Me hace luz de gas con tanta destreza que a veces tengo la sensación de que me estoy inventando esos detalles extraños, aunque las pruebas me miran a la cara. Es un baile enfermizo, ella niega, yo dudo, ella sonríe, yo me pliego.
Una gran parte de mí aún no puede creer que sea la misma mujer con la que me casé. Hace años, compartíamos hamburguesas nocturnas y bromas tontas. Soñábamos con huir a una ciudad más acogedora, abrir un pequeño restaurante de carretera y vivir la vida a nuestro aire. Ahora, ese sueño parece una broma cruel. En su lugar hay una implacable tormenta de sospechas. ¿Alguna vez conocí a la verdadera Maxine o este monstruo ha estado acechando bajo la superficie todo el tiempo? No soy un tipo tímido por naturaleza, crecí en un hogar donde uno tenía que aprender a mantenerse firme. Sin embargo, las amenazas de Maxine me oprimen la garganta. Me advierte de que puede arruinar mi reputación o llamar a la policía con historias inventadas si me atrevo a llevarle la contraria. Incluso ha insinuado que podría hacer daño a mi madre, y no puedo descartar la posibilidad de que lo diga en serio. Nunca había sentido un miedo así. Es como una toxina en mi sangre, que me mantiene despierta por la noche, escudriñando cada sonido en nuestro apartamento como un perro guardián paranoico. Además de eso, estoy escuchando susurros de la gente de la cuadra. Dicen que han visto a Maxine subirse a un sucio sedán después de su turno, y que a veces no vuelve hasta el amanecer. Mi vecino, un hombre mayor y tranquilo llamado Vince, me dijo una vez que vio a un grupo de desconocidos rondando nuestra puerta a las 3 de la madrugada mientras yo estaba enferma y desmayada. La posibilidad de que los haya metido dentro, quizá enrollándose delante de mis narices, me pone físicamente enferma. Así que aquí estoy, escribiendo todo esto, con la esperanza de que tal vez alguien por ahí puede reconstruir un camino a seguir para mí. Sé que irme suena obvio, pero no es tan simple. Maxine me tiene acorralada a muchos niveles, financiero, emocional y psicológico. Aún así, no soy el tipo de persona que se desmorona bajo presión para siempre. Estoy hirviendo por dentro, listo para defenderme y acabar con este retorcido juego de poder. Solo necesito un plan. ¿Debo reunir más pruebas? ¿Debo enfrentarme a ella? ¿Debo arriesgarme a una guerra total en nuestro salón? No puedo dejar que siga humillándome y destrozando mi vida. Nunca me he sentido tan atrapado o enfurecido. Pero una cosa es segura, he dejado de ser su felpudo. Tengo que actuar y pronto antes de que me arrastre aún más a la oscuridad de la que se nutre. No sé cómo, pero encontraré la forma de liberarme o de desenmascararla como la manipuladora tramposa que estoy convencida de que es. De un modo u otro, voy a recuperar mi vida. Recuerdo que me desperté a la mañana siguiente de publicar el primer mensaje, sintiendo un dolor sordo en el pecho, como si apenas hubiera dormido. Se me revolvían las tripas con todo lo que había admitido en Internet. Una parte de mí se preocupaba por cómo reuniría el valor para enfrentarme a Maxine, y otra me instaba a seguir investigando, a no dejar que se librara hasta que supiera todos los sucios secretos que ocultaba. Algo en mí se quebró el día que descubrí que había empeñado la caja de herramientas de mi difunto padre. Después de dejarla salir impune de tantos insultos y burlas, esa era mi línea en la arena. Nunca esperé que las consecuencias fueran tan explosivas como resultaron. En los días siguientes, el comportamiento de Maxine empeoró. Dejaba comida para llevar a medio comer en el sofá durante días y me daba un manotazo si intentaba limpiarla. Botellas de cerveza, fundas de almohada manchadas y olor a cigarrillo, como si me desafiara a quejarme. Y se deleitaba controlando cada céntimo que ganaba. Una vez, cuando intenté comprarme unas botas de trabajo baratas, me arrancó la cartera de la mano delante de la cajera. Aún me resuena en la cabeza la forma en que se reía, fuerte, odiosa y humillante. Además, no paraba de atacar mi autoestima. Se encogía de hombros y tachaba mis preocupaciones de drama exagerado, o me acusaba de tener una crisis, cada vez que intentaba mantener una conversación seria. Me empujaba cada vez más cerca del límite. Pero nada de eso me preparó para lo que descubrí a continuación. Porque hasta hace una semana, seguía teniendo la ingenua esperanza de que tal vez lo había malinterpretado todo o de que estaba pasando por una fase. Me aferraba a una pequeña chispa de negación, hasta que descubrí de primera mano lo real que era su traición. Soy mecánico de profesión e, irónicamente, eso me dio la mayor pista hasta el momento. Una tarde, un viejo amigo se pasó por el taller con los ojos desorbitados por el nerviosismo. Me dijo que había visto a Maxine a plena luz del día, colándose en nuestro apartamento con un cliente habitual del bar, calvo y de mediana edad. Mi amigo no dio más detalles, pero algo en su tono gritaba que se estaba conteniendo.
Los grumos del miedo y la rabia se me enredaron en la garganta. En cuanto terminó mi turno, me apresuré a volver a casa, sin saber qué encontraría. Nada más entrar en el lúgubre vestíbulo del edificio, sentí el olor a licor rancio. El corazón me latía tan fuerte que apenas percibí el parpadeo de las luces fluorescentes ni el desconchado papel pintado. Cada peldaño que subía por las escaleras chirriantes era como caminar hacia mi propia perdición. Me preguntaba si invitaría descaradamente a un extraño a nuestra casa, sobre todo sabiendo que yo podía volver en cualquier momento. Pero Maxime parecía ir más allá de la lógica, envalentonada por su capacidad de someterme a la luz de gas. Me detuve ante la puerta de nuestro apartamento, atenta a cualquier indicio de lo que pudiera estar ocurriendo dentro. Oí voces apagadas, una risita, un ruido, luego el silbido de un susurro cargado de improperios. Mi sangre era una corriente viva. Siempre había dicho que yo era demasiado miedosa para defenderme, así que tal vez supuso que me escabulliría, demasiado avergonzada para enfrentarme a ella. Esta vez no. Abrí la puerta tan silenciosamente como pude y me adentré en el sofocante olor a humo rancio y colonia barata. Fue entonces cuando todo lo que temía comenzó a desarrollarse ante mis ojos. Me quité las botas cerca de la entrada, con el corazón latiendo tan fuerte que me retumbaba en los oídos. El apartamento estaba en penumbra, la única luz provenía de una pequeña lámpara de mesa cerca del sofá hundido. El salón parecía estrecho e infinito a la vez, cada sombra se extendía por rincones en los que nunca había reparado. Oí una risa suave y estruendosa, masculina y desconocida. Procedía de la esquina de la habitación donde estaba medio roto el sillón reclinable de Maxine. Se me hizo un nudo en el estómago que apenas podía soportar. A medida que me acercaba, el crujido de la ropa y los murmullos se hacían más claros. Olí el sudor mezclado con el penetrante aroma de la colonia barata, un remolino acre en el vaho rancio de los cigarrillos. Mis ojos se adaptaron a la penumbra y distinguí dos siluetas entrelazadas contra el respaldo del sillón reclinable. Una era obviamente Maxine, con el pelo desordenado cayéndole por los hombros y los labios entreabiertos mientras soltaba una risita áspera. El hombre que estaba con ella era ancho de hombros y llevaba una camisa arrugada. La mano de él estaba en la cintura de ella, acercándola tanto que no había aire entre ellos. Sentí que se me cortaba la respiración. Mi mente me pedía a gritos que encendiera las luces, que les gritara que pararan, pero me quedé helado. Mi cuerpo era un remolino de impulsos contradictorios, rabia, angustia, incluso una retorcida sensación de incredulidad. Había imaginado posibles escenarios, que se enrollara en el bar o que conociera a alguien en un motel cualquiera, pero verlo en el salón de mi casa era algo totalmente distinto. Y en ese fugaz segundo, me convertí en un observador involuntario de mi propia humillación. El silencio de la habitación hizo que cada pequeño detalle se hiciera más grande. Sus uñas recorrieron su espalda, su anillo de casada brillando a la luz de la lámpara como si se burlara de los votos que una vez compartimos. Vi cómo se inclinaba hacia ella y le acercaba la boca al cuello con un afán posesivo que me hizo un nudo en el estómago. Ella le susurró algo, alguna frase gutural que no pude descifrar, pero el tono era inquietantemente juguetón, el mismo tono burlón que recordaba de tiempos mejores. Me dio vueltas el cerebro al ver con qué facilidad podía adoptar ese tono despreocupado con un completo desconocido. Se me agrió la boca cuando cambiaron de posición y el sillón crujió bajo ellos. Su pelo se pegó a su frente húmeda y la tensión en el aire se hizo más densa. El mundo se ralentizó hasta quedar nebulosamente detenido, y me encontré fijándome en cada detalle. La mesa de café con latas de cerveza medio vacías, la caja de pizza rancia arrugada en un rincón, un cenicero rebosante de colillas. Un único ventilador de techo giraba perezosamente, como si fuera indiferente a la decadencia moral que se desarrollaba bajo él. A la luz parpadeante de la lámpara, su respiración se hacía más pesada, un ritmo íntimo que acentuaba la profundidad de su traición. Una o dos veces, ella soltó una carcajada demasiado despreocupada, como si se estuviera divirtiendo. Algo en esa risa me hizo subir la bilis a la garganta. La piel me ardía de vergüenza, como si fuera yo el intruso, no ellos. El silencio se rompía de vez en cuando con sus gemidos graves, la voz ronca de él que repetía palabras de aliento, el murmullo de aprobación de ella que se confundía con un zumbido reverberante en mi cráneo. Me temblaban las piernas y me corría el sudor por las sienes. Parecían perdidas en el momento, ajenas al mundo real. Entonces ella se movió, arqueando la espalda,
y pude ver su rostro durante una fracción de segundo, una especie de salvaje abandono iluminando sus rasgos que no había visto en años. Una silenciosa sensación de traición crepitó entre mis sienes, como podía parecer tan viva, tan desahogada, mientras me destrozaba el corazón. En esa fracción de momento, me di cuenta de que no era el único testigo. A través del pequeño resquicio de nuestras mugrientas persianas, divisé la silueta de un vecino en la ventana del pasillo. Vince, el hombre mayor que una vez me había advertido de sus idas y venidas nocturnas, estaba allí, con los ojos muy abiertos. Debía de haberlos visto en la misma pose escandalosa. Mi humillación se duplicó, no se trataba de una angustia privada, sino de un espectáculo público. Vi que buscaba a tientas su teléfono, probablemente para hacer una foto o grabar un vídeo rápido, horrorizado o compadecido. Antes de que pudiera darme cuenta, el hombre que estaba dentro del apartamento murmuró algo sobre ir a la ducha, con voz arrogante. Maxine sonrió, pasándose la mano por el pelo como si fuera la dueña de la habitación. El baño está al final del pasillo, respondió con una sonrisa socarrona que me retorció el estómago. La idea de que pudieran llevar a cabo actos aún más íntimos aquí, bajo mi techo, hizo que mi parálisis se resquebrajara. Me invadió una oleada de furia. El corazón me golpeó las costillas como un tambor de guerra. Prácticamente podía saborear la amargura en mi lengua, en parte angustia y en parte rabia primitiva. Me abalancé sobre ellos y encendí la luz del techo con un fuerte chasquido. Se incorporaron bruscamente, parpadeando ante la repentina claridad. Los ojos de Maxine se clavaron en los míos, una extraña mezcla de sorpresa y desafío se dibujó en su rostro. Un silencio ensordecedor martilleó entre nosotros y, en esa quietud, vi algo en su expresión, no remordimiento, sino triunfo, como si no le importara que la hubiera atrapado. Como si hubiera esperado que me diera cuenta desde el principio. Se separó lentamente del hombre, apartándose el pelo de la cara sudorosa con estudiada calma. Se quedó allí, parpadeando como un toro aturdido, medio frunciendo el ceño por haber sido interrumpido. Por fin se dio cuenta de la gravedad de la situación. Al darse cuenta de quién era, intentó ponerse la camisa en su sitio, tropezando con una disculpa inútil. La tensión se acumulaba en el aire, espesa como el smog, y los puños me temblaban a los lados. Mientras tanto, los labios de Maxine se torcieron en una sonrisa fría. No se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzada. Me miró fijamente como si yo fuera una molestia. Durante unos segundos angustiosos, ninguno de los dos habló. El ventilador giraba sobre mi cabeza, cortando el silencio en pulsaciones lentas y rítmicas, cada una de ellas cargada de traición. Me sentí en carne viva, desgarrada de una forma que nunca creí posible. Aquello era todo lo que temía, puesto al descubierto donde ya no podía negarlo ni racionalizarlo. Cuando por fin hablé, me temblaba la voz. Fuera, si sé, señalando al hombre. Pasó a mi lado arrastrando los pies, con la mirada gacha, murmurando una frase a medias sobre que no era personal. Dejé que desapareciera por la puerta. En cuanto se cerró, me volví hacia Maxine. Encendió tranquilamente un cigarrillo, inhalando como si necesitara la nicotina para armarse de valor contra mi ira. ¿Has terminado de jugar a los detectives?, se burló, exhalando humo. Porque esto es solo el principio, Travis. Si crees que puedes hacerlo mejor que yo, o si crees que puedes asustarme irrumpiendo, tienes un largo camino por delante. Me quedé allí de pie, con la mandíbula apretada, la angustia remolinándose con una furia absoluta. Fuera, oí pasos, alguien que probablemente se alejaba corriendo, o tal vez Vince que seguía merodeando. Y, por una vez, me dio igual quien lo viera o lo oyera. Todo mi mundo se había derrumbado de la forma más sucia y humillante posible. La única pregunta que me quedaba era qué haría ahora que la verdad me había abofeteado. ¿Seguiría dejando que me mantuviera como rehén de sus manipulaciones o finalmente me mantendría firme y me defendería? Aún no podía responder a eso. Todo lo que sabía era que sentía una rabia y una pena tan profundas que me sacudían hasta lo más profundo. Y si Maxine creía que había visto hasta dónde llegaba mi coraje, se iba a llevar una desagradable sorpresa. Porque después de presenciar su descarada traición y ese brillo triunfante en sus ojos, me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. No me rendiría en silencio. Si ella quería guerra, yo estaba más que dispuesto a darla.
Nunca pensé que me sentiría más tranquilo después de un momento de traición tan cruda, pero una extraña sensación de claridad me golpeó una vez que vi a Maxine por lo que realmente era. Uno pensaría que ver a tu mujer engañándote te destrozaría hasta el punto de no poder recuperarte, y seguro que una parte de mí se sintió astillada. Sin embargo, aquella noche, tras el shock de verla enrollarse descaradamente con aquel desconocido calvo, también sentí una extraña calma. Fue como si mi mente reconociera por fin lo tóxica que se había vuelto mi propia casa, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Por supuesto, el apartamento era cualquier cosa menos tranquilo. Justo después de que el tipo saliera corriendo, ella siguió fumando en cadena, paseándose por el salón con una mezcla de ira y retorcida diversión. Lanzó una lata de cerveza contra la pared y soltó insultos sobre mi ineptitud y mi falta de valor. Sus palabras me escocían, pero me aferré a esa claridad interior que me decía que aquello no era normal y que, definitivamente, no estaba bien. Entonces me di cuenta de que llevaba meses, quizá años, ahogándome en sus manipulaciones y de que quizá podía empezar a arañar para salir a la superficie. Aquella noche me tumbé en el viejo sofá del rincón, el que olía a perfume barato y a humo de cigarrillo rancio. Cada vez que inhalaba, sentía una oleada de repulsión. No era solo el olor, era lo que simbolizaba. No podía compartir nuestra cama después de ver lo que había pasado en mi propio salón. No podía dormir, así que me quedé despierta revisando las respuestas a mi confesión original. Había desahogado mi angustia en internet y la gente respondía con un aluvión de consejos: tío, tienes que dejarlo, reúne pruebas, pide el divorcio, haz terapia. Algunos me dijeron que huyera antes de que me metiera aún más en su lío. A la mañana siguiente, Maxine comenzó a culparme. Me miró como si hubiera violado su intimidad al entrar en nuestro apartamento. Luego me espetó que debería empezar a pagarle dinero de verdad, si esperaba que actuara como una esposa de verdad. La desfachatez me dejó sin palabras. Me exigió la tarjeta de débito que utilizaba para las finanzas del taller y, cuando me negué, me arrebató el bolsillo de la chaqueta. La esquivé, con el corazón palpitante. Ella soltó una carcajada y me dijo que estaba prolongando lo inevitable, que acabaría cediendo. Como no lo hice, me tiró el cigarrillo a medio quemar a los pies y se marchó furiosa a Dios sabe dónde. Debería haberme sentido aliviado por la soledad, pero en su lugar sentí una oleada de ansiedad por lo que pudiera hacer a continuación. Ya me había amenazado antes, denunciarme por malos tratos inventados, alegar que había hecho algo ilegal en el taller, lo que fuera. Y sospechaba que estaba lo bastante trastornada como para cumplirlas. Los días pasaban borrosos, cada mañana más pesada que la anterior. Lo más extraño fue que la crueldad de Maxine se volvió más calculada cuando la pillé con las manos en la masa. En lugar de peleas a gritos o flirteos descarados en el salón, lanzaba ataques más sutiles contra mi economía y mi reputación. Por ejemplo, me di cuenta de que había estado llamando a algunos de mis clientes habituales, ofreciéndoles descuentos si empezaban a llevar sus coches a otro sitio. Aún no sé cómo consiguió sus datos de contacto, probablemente de mi teléfono o de viejos recibos que tenía por ahí. Al principio, pensé que me estaba imaginando la caída del negocio. Luego, cuando un contratista local que siempre me había confiado sus camionetas canceló de repente un cambio de aceite y no volvió, supe que algo pasaba. En una pequeña zona industrial se corre la voz muy rápido. Pregunté por ahí y oí rumores de que alguien, y podía adivinar quién, decía que yo utilizaba piezas de calidad inferior. Era un sabotaje, y tuve que luchar contra el pánico de que mi medio de vida estaba a punto de derrumbarse. Luego vino el escarnio público. Me topaba con vecinos que apenas me miraban a los ojos. Unas cuantas veces oí risitas o carcajadas cuando pasé a su lado. Una vecina, una mujer mayor que una vez intercambió recetas de guisos conmigo, agachó la cabeza y se negó a hablar. Al final, a su hijo adolescente se le escapó que Maxine le había estado diciendo a la gente que yo era inestable y propensa a los ataques violentos, la mayor ironía del universo, teniendo en cuenta que apenas había levantado la voz incluso después de pillarla infraganti. Intenté apoyarme en mi madre. Vivía a unos cuantos pueblos de distancia, pero en otro tiempo fue mi roca. Sin embargo, cada vez que mencionaba la posibilidad de visitarla, Maxine soltaba una perorata sobre cómo mi madre me estaba envenenando. Amenazaba con llamar a la policía si me iba del apartamento durante unos días, alegando que les diría que la había abandonado sin recursos. Todo eran tonterías,
pero la amenaza de una falsa acción legal pesaba sobre mí. Nadie quiere verse envuelto en ese lío, sobre todo con lo rápido que corren los rumores. Era como vivir en un campo de minas, nunca sabía qué paso podía desencadenar una explosión. Una tarde, me enfrenté a ella por las llamadas telefónicas a mis clientes. Estaba tumbada en el sofá, medio mirando un programa de televisión sobre familias desestructuradas. Me interpuse entre ella y el televisor y le exigí que me explicara por qué estaba saboteando mi negocio. Se limitó a resoplar, quejándose de que le estaba tapando la vista, y luego me dedicó esa sonrisa burlona. No sé de qué me estás hablando, me dijo, poniendo los ojos en blanco. Pero oye, si tu taller está fallando, quizás sea hora de que admitas que no eres tan buen mecánico. Mis uñas se mordieron en mis palmas mientras ella continuaba, y sinceramente, Travis, estás exagerando. Tú y tu imaginación desbocada siempre estáis convencidos de que alguien va a por vosotros. Quizás si te esforzaras más, no tendrías este problema. La forma en que tergiversaba los hechos tan descaradamente me hacía girar la cabeza. Era como si hubiera creado un universo paralelo en el que yo era la incompetente, la paranoica, la razón de que todo se viniera abajo. Su voz destilaba desprecio y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Consideré brevemente devolverle el grito, presentar mis pruebas, los nombres de los clientes a los que había llamado, las marcas de tiempo, todo. Pero vi ese brillo en sus ojos, ese deseo de verme perder el control para poder tergiversar aún más la historia. En lugar de eso, me obligué a mantener la calma. Me alejé, con el pecho palpitante por la furia tragada. Más tarde, tras la puerta cerrada de nuestra estrecha habitación de invitados, me quejé en silencio, deseando tener otro sitio donde dormir. Pero no podía abandonar el apartamento que aún estaba pagando, no sin un plan. Como si la luz de gas y el sabotaje comercial no fueran suficientes. Encontró nuevas formas de aislarme socialmente. Normalmente, una vez a la semana, iba a un bar local o a una cafetería con 1 o 2 amigos. Pero Maxine se enteraba de esas reuniones y empezaba a aparecer sin avisar y en voz alta para decirles lo terrible que yo era como marido. Aún recuerdo una escena humillante, yo tomando un refresco en la barra de la cafetería local. Estaba demasiado tenso para soportar la cafeína, y Maxine irrumpiendo, diciendo a la gente de la mesa de al lado que yo era peligroso cuando bebía. Me quedé boquiabierto. La gente se la quedó mirando o me miró con lástima. Sentí un nudo en la garganta de rabia y vergüenza. Entonces me miró fijamente, retándome a contradecirla en público. Si lo hacía, sin duda montaría en cólera y me acusaría de Dios sabe qué. Me atraganté con las palabras, arrojé un billete arrugado sobre el mostrador y me marché en silencio. De vuelta a casa, tuvo el valor de reírse. Ah, te he fastidiado la tertulia, se burló. Quizá la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de escabullirte, mentiroso inútil. No había victoria, no había conversación racional. Ya no era solo abuso emocional, parecía una guerra psicológica. En medio de todo este caos, llegó un pequeño rayo de esperanza, mi primo, Jason. Era un tipo tranquilo que trabajaba en la construcción a un par de estados de distancia. No habíamos sido muy amigos de pequeños, pero al parecer mi madre le había contado algunos detalles de mi situación. Se presentó sin avisar en el taller, con las botas de punta de acero desgastadas por el trabajo. Casi me desmayo de alivio al ver una cara amiga. Me miró los hombros encorvados y me preguntó si estaba bien. Esa simple pregunta bastó para que le confesara todo, aunque me guardé para mí los detalles más humillantes. La mandíbula de Jason se tensó cuando le expliqué el sabotaje y la manipulación de Maxine. Tío, esto no puede quedar así. Tienes que defenderte, me dijo. Pero podía oír la incertidumbre en su voz, como si no estuviera seguro de cómo ayudar sin alimentar la ira de Maxine. Esa noche, se pasó por el apartamento conmigo, insistiendo en reunirse con Maxine. Cuando ella abrió la puerta, lo miró como si fuera algo que rasparía de su zapato. Luego le dedicó una sonrisa dulzona y enfermiza, toda condescendencia y falsa cortesía. Travis nunca te mencionó, dijo, apoyándose en el marco de la puerta y echándole el humo del cigarrillo a la cara. Pero pasa, supongo. Apenas pasamos 5 minutos antes de que empezara a acribillarlo a preguntas groseras. ¿Por qué estaba en la ciudad? Si me estaba gorroneando, si tenía un trabajo, de verdad. Jason, a su favor,
Consiguió mantener la compostura, pero vi la rabia hirviendo a fuego lento detrás de sus ojos. En un momento dado, me gritó que les trajera una copa a los dos. No te quedes ahí parado como un idiota con la boca abierta, me ladró. Forcé una exhalación mesurada y me metí en la cocina. Cuando volví, Jason estaba de pie, rígido, probablemente mordiéndose la lengua para no exagerar. Salió de la habitación dejando un rastro de ceniza de cigarrillo. Jason se volvió hacia mí. Tío, no puedes seguir viviendo así, dijo en voz baja, devolviéndome la cerveza que le había dado. Parece que estés en una zona de guerra. Ni siquiera tuve palabras para responder. Me quedé allí de pie, sintiendo un destello de gratitud por el hecho de que alguien más viera la locura de primera mano. Se ofreció a dejarme dormir en su motel. La idea era tentadora, pero sabía que dejar mi apartamento significaba que Maxim podría dejarme fuera o hacer alguna otra jugarreta. Le dije que gracias pero no, que tenía que idear un plan mejor, reunir pruebas suficientes para protegerme legalmente, quizá buscar un abogado. Se marchó, prometiendo que volveríamos a hablar pronto. Ver a Jason me recordó que no estaba completamente sola. Claro que Maxine había puesto a gran parte del vecindario en mi contra y controlaba la mayor parte de nuestras finanzas, pero no estaba sin amigos ni sin esperanzas. Esa noche, tarde, empecé a hacer llamadas, en silencio, en el baño con la ducha abierta para que no me oyera. Me puse en contacto con un viejo amigo que se había mudado a otro estado. Incluso busqué el número de un abogado local, por si acaso. Cada llamada era como un pequeño acto de rebelión. Cada nueva información, un peldaño en la escalera para salir de este pozo. Y en el fondo de mi mente, un solo pensamiento se repetía: ella no va a parar. La había pillado haciendo trampas, me había enfrentado a ella y, en lugar de echarse atrás, había intensificado el abuso. No sabía hasta dónde llegaría, pero estaba seguro de que no tenía intención de apartarse pacíficamente. Me quería rota e impotente, una marioneta colgando de su cuerda. Y yo estaba decidida a no dejar que ella tuviera la última palabra. No tenía ni idea de lo feas que podían ponerse las cosas, pero si sabía una cosa, no podía seguir esperando a que cambiara mágicamente de opinión o a que tuviera un repentino cargo de conciencia. Había demostrado quién era, fría, manipuladora y despiadada. Si quería salir, tenía que luchar por ello. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un fuego en el pecho que decía: mantente firme. Sí, tenía miedo. Pero cada día que pasaba, ese miedo se mezclaba con una creciente determinación. Puede que ella siguiera teniendo ventaja en muchos aspectos, pero me negaba a seguir viviendo enjaulado. Tenía que ser estratégica, reunir pruebas irrefutables, proteger mi medio de vida y estar preparada para la confrontación final. Porque tarde o temprano, tendría que contraatacar. Y planeaba golpear tan fuerte que por fin entendería que no era el felpudo abatido por el que me creía. Esa convicción me acompañó durante las noches en vela y los días caóticos, preparándome para la tormenta que se avecinaba. Podía sentir que se acercaba un enfrentamiento, con toda la furia contenida y la angustia. Y cuando llegara el momento, me juré a mí misma que no pestañearía. Me mantendría firme, con los puños cerrados, el corazón martilleando, decidido a recuperar mi vida, aunque eso significara encender una mecha que hiciera saltar por los aires todo lo que creía haber construido con ella. Porque, llegados a este punto, ya no tenía nada que perder, excepto las cadenas que ella había envuelto tan cuidadosamente a mi alrededor. Pocos días después de la visita de Jason, la tensión en nuestro estrecho apartamento se volvió sofocante. Había soportado los abusos verbales de Maxine, sus miradas de suficiencia, su gaslighting y su asfixia financiera, pero ahora la mecha ardía más rápido. Sabía que la había pillado haciendo trampas, pero se comportaba como si fuera un inconveniente menor que apenas merecía la pena reconocer. Y cada vez que me arrojaba la ceniza del cigarrillo a los pies o ponía los ojos en blanco cuando le hablaba, una nueva oleada de ira se agitaba en mis entrañas. Mi determinación se endureció. Quería un plan, más que eso, lo necesitaba. En silencio, empecé a reunir todas las pruebas que pude encontrar. Guardé los recibos del motel que ella había dejado descuidadamente por ahí. Guardé los mensajes de texto que aparecían en el registro del plan telefónico familiar. Recopilé capturas de pantalla de sus publicaciones en las redes sociales, capturando las veces que etiquetó a estos clientes habituales de bares al azar en comentarios coquetos.
Incluso empecé a grabar nuestras discusiones en mi teléfono. Sé que puede sonar paranoico, pero no podía permitirme más sorpresas. Si decidía contar una historia descabellada a la policía o intentaba arruinarme de alguna forma inesperada, necesitaba pruebas para protegerme. Mientras tanto, ella intensificó sus esfuerzos por doblegarme. Me impuso nuevas normas, como si fuera una niña rebelde. Me exigió que le pidiera permiso antes de irme a comer al taller. Me amenazó con restringirme el acceso a nuestra cuenta bancaria conjunta, la que yo financiaba. Cada vez que la desafiaba, me insultaba vilmente, llamándome, bueno para nada, o, gorrón. Irónicamente, era yo quien pagaba la mayoría de las facturas, pero la lógica nunca contaba mucho con Maxine. Una noche, llegué del trabajo y la encontré sentada en el borde del sofá, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en ese tono exagerado y condescendiente que yo temía. En cuanto me vio, sus ojos brillaron con malicioso deleite. Terminó la llamada y se volvió hacia mí. «Llegas tarde a casa», me dijo, apurando el cigarrillo. «Pensé que estarías estafando a más clientes». Dejé las llaves sobre la pegajosa encimera de la cocina. «¿Qué significa eso?», pregunté frunciendo el ceño. Solo podía adivinar qué rumores estaba difundiendo ahora. Se encogió de hombros. «Se corre la voz, Travis. La gente dice que tu tienda está decayendo». Una sonrisa fría curvó su labio. «Nos habrías ahorrado la vergüenza a los dos si hubieras seguido dándome el dinero como te pedí». «No es tu dinero», dije, manteniendo la voz firme aunque me temblaban las manos. «Y no voy a darte dinero para que sigas haciendo lo que sea que estés haciendo». Entrecerró los ojos y soltó una carcajada cruel. «¿Así que crees que tienes elección?». Se levantó, se acercó y me puso un dedo en el pecho. «Pruébame. Córtame y me aseguraré de que te arrepientas. Diré que me has amenazado. Diré que me has pegado. Diré que has estado robando a tus propios clientes». ¿A quién crees que creerá la gente? ¿A la dulce y trabajadora camarera o a la mecánica furiosa que abandonó los estudios? Dio una última calada a su cigarrillo y lo tiró al fregadero. Me tragué el miedo amargo que me subía por la garganta. Confiaba en mi silencio, en mi miedo a los problemas legales o a las reacciones sociales. Pero caí en la cuenta, no era impotente. Jason me creía. Mi madre me creía. Y tenía montones de pruebas por si intentaba algo drástico. No dije ni una palabra, me limité a mirarla fijamente, dejando que la tensión chispeara en el aire hasta que se marchó furiosa, murmurando maldiciones en voz baja. Poco después de aquel enfrentamiento, sonó en mi teléfono un número que no reconocí. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo cogerlo. Era mi antiguo compañero de instituto, Danny. Jason le había dicho que yo estaba en una situación difícil. Hacía años que no hablábamos, pero en cuanto le dije, «Hola», me dijo, «Travis, tío, siento mucho lo que te está pasando. Tengo algunos contactos, quizá pueda ayudarte». Casi se me saltan las lágrimas ante su inesperada amabilidad. Acordamos reunirnos en un aparcamiento desierto cerca de la acería cerrada. No era muy pintoresco, pero sí perfecto para tener intimidad. Aparqué mi maltrecha camioneta bajo una farola parpadeante y esperé en la quietud, escudriñando las ventanas vacías de las cáscaras industriales que me rodeaban. El viento movía periódicos arrugados por el asfalto. Unos minutos más tarde, Danny se detuvo en un sedán desgastado y bajó de un salto, con los brazos abiertos como si aún fuéramos adolescentes. Lo recordaba como el tipo que solía soltar chistes en la parte de atrás de la clase de inglés, un tipo despreocupado y de gran corazón. Ahora parecía mayor, con los hombros un poco más caídos, pero con la misma chispa en los ojos. «Oí que estabas en un aprieto», dijo simplemente. «Cuéntamelo todo». Así lo hice. Bajo aquellas luces zumbantes, le conté cómo Maxine me había humillado, utilizado mis ganancias, engañado descaradamente y amenazado mi reputación. La cara de Danny se endureció con cada detalle. «Tío, eso es un desastre», dijo, con la voz tensa por la ira. Luego me habló de una amiga de la familia que era una abogada decente, de las que se ocupaban de divorcios complicados u órdenes de protección. «No es elegante, pero es lista y no se echa atrás», dijo Danny, garabateando un nombre y un número en un trozo de papel. «Llámala, Travis.
Te dirá exactamente cómo protegerte del toro de Maxine. La esperanza revoloteó en mi pecho. No era una solución mágica, pero se sentía como un salvavidas. Guardé la nota en el bolsillo y le di las gracias, tragándome la emoción que amenazaba con derramarse. Por primera vez en meses, sentí algo más que cruda desesperación. Sentí que se estaba formando un plan, un verdadero camino a seguir. Y empecé por aclarar los hechos legales, preparándome para una posible batalla en los tribunales si Maxine se ponía en plan nuclear. Por supuesto, con cada paso que daba para protegerme, Maxine percibía el cambio. Me observaba con recelo cuando tecleaba en el teléfono en la cocina, o se quedaba detrás de mí en el salón si revisaba el correo electrónico. Intentaba persuadirme o provocarme para que discutiera, lanzándome una sarta de insultos cada vez que ignoraba sus preguntas. Incluso empezó a rebuscarme en los bolsillos por la noche. Una vez me desperté en el sofá y la encontré dándome palmaditas en la chaqueta. Sonrió cuando me vio revolverme. ¿Buscas contrabando?, pregunté, con la voz ronca por el cansancio. Se rió, ronroneando, solo me aseguro de que mi querido marido no me oculta nada. Me di cuenta de que estaba desesperada por mantener el control. Tal vez sintió que yo estaba a punto de derribar su pequeño y retorcido imperio. Pero fue entonces cuando jugó una carta que nunca vi venir, amenazó con destruir mi relación con mi madre. Una noche, me acorraló en el pasillo, con la cara a escasos centímetros de la mía y su aliento a licor rancio bañándome. «Sabes», me dijo en voz baja, con la voz temblorosa por el dolor fingido, «podría decirle a tu madre que te has convertido en un yonki o en un jugador. Me creerá si le doy la razón. Entonces también la perderás». La ira y la incredulidad me quemaron. «No metas a mi madre en esto», gruñí, apretando los puños a los lados. «Ella no te ha hecho nada». Los labios de Maxine se curvaron en una mueca. «Se atrevió a meter las narices en nuestro matrimonio, Travis. Con eso me basta». Arrojó una migaja de ceniza al suelo y en mi mente se agolpó la imagen de enfrentarme a ella físicamente y lanzarle 1.000.000 de maldiciones. Pero me obligué a dar un paso atrás, a recordar que dejar que me viera estallar solo alimentaría su narrativa. Quería que me desquiciara, así sería más fácil vender sus manipulaciones. A pesar de su intimidación, empezaron a formarse grietas en su control. Volví a casa de su turno de camarera con el ceño fruncido, rebuscando en el correo para ver si había llegado alguna nueva notificación del banco. Una vez la sorprendí hojeando los registros de mi teléfono detrás del sofá. Cuando me aclaré la garganta, casi se sobresalta. Luego trató de disimularlo con bravatas, acusándome de ocultarle deudas masivas. Pero sus ojos se movieron con incertidumbre, como si sintiera que las mareas cambiaban. Se volvió más volátil, arremetiendo al azar. En un momento estaba normal, todo lo normal que Maxine podía estar, bebiendo una cerveza barata y enviando un mensaje de texto a alguien. Al siguiente, lanzaba la lata al otro lado de la habitación con solo mirarla. Empezó a soltar comentarios sutiles como, «necesito un teléfono nuevo», o «deberíamos mudarnos a una casa más grande». Quería que le metiera aún más dinero en el bolsillo, que me encerrara tanto que me resultara imposible irme. Pero me mantuve firme, dejando pasar cada provocación sin doblegarme. En el taller de coches, mencioné en voz baja a mis chicos que pronto tendría que lidiar con asuntos legales. Asintieron en silencio y me dijeron que me respaldaban. Me tranquilizó saber que al menos mi trabajo era estable, a pesar del sabotaje de la fábrica de rumores de Maxine. También seguí el consejo de Dani y me puse en contacto con la abogada que me recomendó. No se anduvo con rodeos. Hizo preguntas difíciles y me dijo que tenía motivos de sobra para conseguir una orden de protección si mi mujer intentaba intimidarme físicamente. Salí de su despacho sintiéndome a la vez inquieto y aliviado. Una gran parte de mí nunca imaginó enfrentarse a mi propia esposa en un tribunal, pero ¿qué otra opción tenía? Finalmente, una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba en la cocina, preparando un sándwich a medias. Maxine entró, con esa permanente mueca de desprecio en la cara. Se apoyó en la puerta, cruzada de brazos, como si tuviera una gran revelación. «Travis», dijo, con tono fingidamente amistoso, «he decidido darte otra oportunidad para que demuestres que puedes ser el proveedor que se supone que eres». Hice una pausa. «¿Qué significa eso?». Inhaló teatralmente, todavía apestando a cigarrillo.
Significa que espero que me entregues todo tu próximo sueldo. Sin aspavientos ni lloriqueos. Hazlo y tal vez trabajemos en arreglar las cosas. Un destello ladino cruzó sus ojos. Y si no, bueno. Se encogió de hombros. Siempre puedo hacer algunas llamadas. Sabía exactamente a qué llamadas se refería, a la policía, a los vecinos, incluso a mi madre. Sentí la amenaza como un cuchillo caliente apretado contra mi garganta. Pero allí, en aquella cocina mugrienta con la luz parpadeante, me armé de valor. No, dije, con voz firme. Ella parpadeó, sin esperar la negativa. ¿Disculpe? He dicho que no, repetí, girándome para mirarla de frente. Ya está bien de dejar que dictes todos mis movimientos. Soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Crees que tienes ventaja aquí? ¿Después de todos los trapos sucios que tengo sobre ti? No tienes nada, le respondí. Tengo pruebas, Maxine, de todo. Recibos del motel, mensajes de texto, grabaciones tuyas amenazándome. Tengo un abogado que lo ha visto todo. Así que si quieres empezar una guerra, adelante. Pero que sepas esto, no soy el felpudo sin carácter que me has pintado. Su rostro se torció, a partes iguales furia y pánico. ¿Crees que puedes darle la vuelta a esto? No vales nada. La interrumpí. He terminado de escuchar, si sé, dando un paso adelante. El corazón me latía como un martillo neumático en los oídos. Toda la frustración, toda la humillación y la angustia se me agolparon en la garganta. Eres un mentiroso y un matón. ¿Y sabes qué? Ya no tengo miedo. Abrió la boca para escupir alguna réplica, pero no salió ninguna palabra. Durante un segundo, nos miramos fijamente, todo el apartamento cargado de cruda tensión. Le pesaba el pecho y tenía los ojos desorbitados por el desprecio. Pensé que me lanzaría un plato o se abalanzaría sobre mí. En lugar de eso, soltó un bufido burlón y salió furiosa, cogiendo su abrigo del sofá por el camino. El portazo fue tan fuerte que las ventanas sonaron. Me quedé allí de pie, con las manos temblorosas y la adrenalina recorriéndome por dentro. Una parte de mí esperaba derrumbarme, hundirme en el torbellino de emociones, pero en lugar de eso sentí una cautelosa sensación de poder. Por fin me había enfrentado a ella cara a cara, negándome a entregarle mi sueldo, negándome a acobardarme. No sabía a dónde había ido. Quizás se había ido al bar o se había enrollado con otro perdedor en un motel de mala muerte. Pero por una vez, el apartamento me pareció más ligero. Aún me dolía el pecho de tanta tensión, pero me deleitaba con el silencio que había dejado. Sabía que este no era el final de la batalla, ella no cedería el control fácilmente. Pero me tomé un momento para respirar. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. Cerré la puerta con llave y me aferré al teléfono como a un salvavidas. Si intentaba algo, estaría preparada. Puede que no tuviera un plan perfecto, pero tenía pruebas y apoyos suficientes para enfrentarme a cualquier cosa que me lanzara. Y en el fondo, sentía que la próxima confrontación sería aún más explosiva. Con Maxine, siempre lo era. Pero la diferencia era que esta vez me mantendría firme, por muy feo que se pusiera. Me dormí preguntándome si volvería dentro de unas horas, dispuesta a gritar o a romper los muebles. Tal vez se colaría sin hacer ruido o tal vez no volvería. Nada de eso cambiaba el hecho de que se avecinaba una guerra, y por fin estaba preparado para contraatacar. Tumbada en la oscuridad, me di cuenta de que sentía algo que hacía mucho tiempo que no sentía, esperanza. Retorcida y frágil, sí, pero esperanza al fin y al cabo. Y por primera vez, no me sentí culpable por querer salvarme. Me sentí decidida. Si Maxine quería el disparo final, tendría que hacerlo. Pero yo estaría preparada, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente me desperté preparada para más caos, pero Maxine aún no había llegado a casa. El apartamento estaba inquietantemente silencioso. La única señal de que no se había esfumado para siempre era el paquete de cigarrillos a medio fumar que había sobre la mesita y el olor húmedo de su perfume barato mezclado con licor rancio. Una parte de mí quería celebrar el silencio, pero se parecía demasiado a la calma que precede a un huracán. Como disponía de un raro momento a solas, caminé por el apartamento, haciendo balance de lo que aún era mío.
La vieja foto de mi padre estaba enterrada bajo una pila de recibos de bar arrugados. La metí con cuidado en un cajón. Algunos otros objetos sentimentales estaban desperdigados, medio escondidos entre el desorden que Maxine nunca se molestaba en limpiar. Ya había empeñado muchas de mis posesiones, pero me aferré a los restos que pude. No iba a dejar que me desnudara y reescribiera mi historia. A media tarde, la ansiedad que me corroía los nervios se hizo insoportable. Podía aparecer de la peor manera posible, quizá con algún desconocido a cuestas o con un cóctel de malas ideas. Necesitaba un plan de emergencia, así que hice algunas llamadas. Primero, llamé a Danny, mi antiguo amigo del instituto que me había proporcionado los datos del abogado. Escuchó pacientemente mi información sobre la desaparición de Maxine. No bajes la guardia, me advirtió. Probablemente esté tramando algo. Tenía razón. A Maxine le encantaba la sorpresa y su desaparición podía ser otra forma de mantenerme desequilibrada. A continuación, llamé a la abogada, una mujer seria llamada Carmela. Me dijo algo que nunca esperé: si ella se queda fuera, en realidad podría jugar a tu favor. Hay menos posibilidades de que te provoque. Lleva un registro de todo, sobre todo cuando esté ausente. Si esto se convierte en una pelea legal seria, necesitarás todos los detalles. Tomé notas con las manos húmedas. Era surrealista tratar mi matrimonio como un expediente, pero ya no podía fingir que era otra cosa. Aquella noche, temprano, estaba ocupada en la cocina, intentando preparar una comida rápida, cuando alguien aporreó la puerta del apartamento, golpes fuertes y urgentes que me aceleraron el corazón. Pensé en Maxine regresando con un grupo de amigos borrachos, o tal vez en la policía. Pero cuando abrí la puerta, era un tipo al que nunca había visto. Era alto, un poco desaliñado. Apestaba a sudor y a cerveza rancia y llevaba una sucia gorra de béisbol calada hasta los ojos. ¿Eres Travis?, me preguntó con voz grave y áspera. Mantuve la mano en el marco de la puerta, impidiéndole ver el interior. Sí, dije con recelo. ¿Necesitas algo? Escupió un chicle al suelo del pasillo. Maxine dijo que tenías un problema con su forma de vivir. Levantó la mirada, con una expresión de agresividad petulante. Me dijo que me pasara y viera si podíamos solucionarlo. Se me revolvió el estómago. La clásica Maxine no podía enfrentarse a mí a solas, así que mandó a un borrachín a ponerme nervioso. No sé quién eres, tío, pero puedes decirle que no necesito tu consejo. Hizo caso omiso de mi desestimación. Ella dice que te estás poniendo altanero con sus extracurriculars. Hizo una mueca desagradable. Quiere que te recuerde que es libre de hacer lo que le plazca. La ira se agolpó en mis puños. Pensé en lo satisfactorio que sería darle con la puerta en las narices. Pero algo me dijo que mantuviera la compostura. Mira, no estoy seguro de lo que te ha prometido, pero esto es entre ella y yo. Así que lárgate antes de que llame a la policía. Dejó escapar una risita amarga, acercándose. El hedor rancio de su camisa me hizo estremecer. Puedes intentarlo, susurró. Pero me han dicho que eres un pusilánime, y estoy dispuesto a cobrar si no es así. Me retumbó el pulso. La última frase sonaba como una invitación a pelear, o como un intento de asustarme para que me echara atrás. Pero ya me había enfrentado a Maxine una vez, no iba a acobardarme ante un delincuente enviado por ella. Lo miré fijamente, con voz firme: aquí no eres bienvenido. Muévete o descubriremos lo rápido que llega la policía a este barrio. Durante un momento de tensión, nos miramos fijamente. Luego resopló, como si yo no mereciera la pena, y se dio la vuelta. Vale, murmuró. Dile que has recibido el mensaje. Se alejó por el pasillo, con los hombros encorvados. Cerré la puerta tras él. Dentro, la cabeza me daba vueltas, ya no se trataba solo de sabotaje o insultos. Maxine había llegado al extremo de enviar a un matón cualquiera a amenazarme. Como si eso fuera a asustarme para que le entregara mi sueldo y tolerara sus asuntos. En lugar de eso, solo alimentó mi determinación. Si pensaba que la intimidación me doblegaría, no tenía ni idea de lo que era capaz cuando me acorralaba. Aquella noche dormí con un ojo abierto y el teléfono a mi lado. Las horas pasaron en un sueño irregular hasta que, casi al amanecer, sonó la puerta principal. El corazón me dio un vuelco.
Me quedé tumbada, con los puños cerrados, esperando pasos. Entonces se oyó el ruido de un revoltijo. Salí sigilosamente de la cama, con la adrenalina a tope, y encontré a Maxine en el pasillo en penumbra. Llevaba el pelo revuelto, el lápiz de ojos manchado y la ropa apestaba a cigarrillo y alcohol añejo. Encendió la luz del techo y le hizo una mueca de dolor. «¿Así de grosero saludas a todos mis amigos?», preguntó en tono burlón, aunque su voz se arrastró ligeramente. «Dijo que amenazaste con llamar a la policía como si fueras un soplón». «Tú le enviaste aquí para amenazarme», repliqué, dando un paso al frente. «Eso no es algo que haga una esposa normal». Soltó una carcajada, con los ojos vidriosos. «Oh, así que ahora no soy normal». «Bueno, adivina qué, Travis. Tú no puedes definir lo que es normal. Solo eres un mecánico engreído que no sabe cómo divertirse». «¿Divertido?», repetí, incrédula. «¿Llamas divertido a salir a escondidas con desconocidos y empeñar las herramientas de mi padre por dinero para alcohol?». Se echó el pelo hacia atrás y soltó una burla áspera. «Siempre tan dramática». Luego su voz se volvió más áspera. «Por cierto, a partir de ahora, cogeré el camión siempre que me apetezca. Considéralo parte de nuestro nuevo acuerdo». Extendió la mano como si esperara que le dejara las llaves en la palma. Me puse rígido. «Sí, eso no va a pasar». Me miró fijamente a los ojos y, durante un momento, nos quedamos allí de pie, con una tensión silenciosa y densa en el aire viciado. Finalmente, dijo con desprecio, «Eso ya lo veremos», y se fue arrastrando los pies hacia el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Apenas pude dormir. Tenía los nervios de punta. Una parte de mí quería irrumpir, coger las llaves del camión y dejar las cosas claras. Otra parte de mí sabía que cualquier confrontación abierta podría desembocar en una pelea que ella convertiría, más tarde, en una historia de maltrato doméstico. No tenía moral. Me tragué la rabia, recordándome a mí mismo que tenía que ser inteligente, prudente y sereno. En los días siguientes, pasé más horas en el taller, mitad para ganarme la vida y mitad para evitar verme acorralado por los juegos mentales de Maxine. Una tarde, mientras sustituía una transmisión estropeada de un viejo cliente, sonó mi teléfono. Era Danny otra vez. «Hola, tío», empezó, con la voz baja. «Acabo de oír algo en un bar al que voy a veces». Un tipo reconoció el nombre de Maxine y empezó a jactarse de haber estado con ella. Dijo que no era la primera vez, y que ella tiene un verdadero negocio. Se me revolvió el estómago, aunque no debería haberme sorprendido. «¿Qué tipo de chanchullo?». Danny vaciló. «No tengo detalles. Pero parece que intercambia algo más que bebidas en el bar que atiende. Tal vez por dinero, tal vez por favores. Es difícil de precisar. Pero definitivamente es turbio. Y si te enfrentas a ella sin pruebas, le dará la vuelta en un santiamén». Exhalé lentamente, con los ojos fijos en el suelo manchado de grasa. Otro golpe a mi ya maltrecha percepción de ella. ¿Estaba involucrada en negocios ilícitos? ¿Vendía su cuerpo o sustancias para conseguir dinero rápido? Solo el rumor ya me ponía enfermo. Y si estaba haciendo algo ilegal, eso podría arrastrarme a mí si decidía contar una historia descabellada. «Gracias por el aviso», le dije a Danny. «Vigilaré mis espaldas». Suspiró. «Travis, estoy preocupado por ti. Si está cruzando esa línea, no se sabe qué más hará. No bajes la guardia ni un segundo». Volví a darle las gracias y terminé la llamada, sintiendo la misma mezcla de temor y sombría resolución. Maxine podía estar cayendo en una espiral, pero yo no iba a dejar que me hundiera. Una cosa era cierta, necesitaba protegerme más que nunca. Aquella noche llegué a casa más tarde de lo habitual. El apartamento estaba totalmente a oscuras, salvo por una bombilla de la cocina que parpadeaba. Maxine estaba recostada en el sofá, con un vaso de algo acre en la mano. Me miraba con los ojos entornados, pero en ellos había un desagradable estado de alerta. «Ya era hora», dijo con voz ronca. «Tengo algo que decirte». Se me aceleró el pulso. Mi pulso se aceleró. «¿Qué es?». Dio un trago. «Estoy harta de este lugar», dijo, moviendo el brazo, casi derramando su bebida. «¿Harto de tu mierda?».
también. Así que este es el trato, me das una buena cantidad de dinero, suficiente para vivir como quiero. O me aseguraré de que todo el mundo en este barrio olvidado de la mano de Dios piense que eres la encarnación del diablo. Me quedé mirando, con la mente en blanco. ¿Me estás chantajeando? Se encogió de hombros. Llámalo como quieras, Travis. O sueltas la pasta o te las arreglas con las consecuencias. Y créeme, puedo ser creativa. Dejó el vaso en el suelo, haciendo sonar el hielo. ¿Ese bar que regentas? ¿La tienda? Lo que sea, toda la operación que tienes está frita si cojo el teléfono y me pongo a insultar. La gente hará cola para defenderme, la pobre camarera acosada por su marido durante años. Una ira glacial se apoderó de mí. Me amenazaba con destruir mi reputación si no financiaba su estilo de vida. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, pero me obligué a mantener el tono de voz. Ya no me dejo intimidar por nada. Ya no me das miedo. Soltó una carcajada, inclinándose hacia adelante para que la luz de la lámpara captara el brillo salvaje de sus ojos. Oh, Travis, dijo dulcemente, no se trata de miedo. Se trata de hacer palanca. Y yo tengo todas las cartas, no lo olvides. En ese momento, me di cuenta de que habíamos llegado a un peligroso punto de no retorno. Si exigía dinero abiertamente y amenazaba con arruinarme si me negaba, lo que vendría después sería peor. Ella nunca se echaría atrás por su cuenta, cavaría más hondo, buscaría más formas de acorralarme. Pero yo no iba a ceder. Me había acercado demasiado a la libertad, demasiado consciente de lo retorcido que era nuestro matrimonio. Ella tenía su ultimátum y yo el mío, defenderme con todos mis recursos. La fulminé con la mirada, me di la vuelta y me alejé, ignorando sus llamadas burlonas mientras me dirigía al dormitorio de invitados. Mi mente se agitaba. Mañana volvería a llamar a Carmela para solicitar una orden de alejamiento, al menos, dar los siguientes pasos hacia una separación legal. Lo que hiciera falta para poner fin a este enfrentamiento. Esa noche, después de encerrarme en la habitación de invitados, hice una lista. Finalizar las conversaciones con Carmela sobre la separación / divorcio. Asegurar mis cuentas bancarias para que ella no pudiera vaciarlas. Reunir mis posesiones, sobre todo las sentimentales. Prepararme para la posibilidad de que me incriminara o sembrara el caos en mi taller. Estudié la lista hasta que se me nubló la vista. Cada viñeta era un campo de batalla en potencia. Pero una nueva oleada de determinación se apoderó de mí cuando imaginé mi vida más allá de estos muros en ruinas. Una vida sin sus amenazas constantes, sin el hedor rancio del humo de los cigarrillos y la bebida barata, sin el remolino interminable de la paranoia. Aún quedaba un pequeño nudo de miedo, miedo a lo que haría si se viera acorralada. Pero debajo había una determinación feroz. Puede que no hubiera elegido esta lucha, pero era mía para llevarla a cabo. Maxine había intentado humillarme, aislarme, quebrarme. Ahora, ella también estaba acorralada, arremetiendo con desesperación para mantener el control. Era hora de afrontar el enfrentamiento final. Cerré los ojos, recordando a los amigos y familiares que me apoyaban, Jason, Danny, mi abogado, mi madre. Si quería guerra, ya no lucharía sola. Y no importaba lo sucias que fueran sus tácticas, llegaría hasta el final, porque perder, en todos los sentidos de la palabra, ya no era una opción. Tumbada en la oscuridad, con el lejano ruido del tráfico resonando en las paredes de la fábrica abandonada, me di cuenta de que estaba más preparada que nunca. La tormenta que había estado preparando estaba a punto de estallar con toda su fuerza. Un capítulo más de esta retorcida saga, un último enfrentamiento, y entonces, por fin, quizás sería libre. Todo se redujo a una sola noche que me pareció toda una vida. La tensión entre Maxine y yo había ido más allá de lo que creía posible. Me amenazaba con acciones legales, me chantajeaba por dinero y alimentaba rumores para arruinar mi negocio. Me había estado preparando para lo peor, acumulando pruebas, preparándome para su golpe final. Pero nada me habría preparado para el enfrentamiento que se produjo. Me había quedado hasta tarde en mi taller, haciendo inventario con manos temblorosas y medio ojo en la puerta. Se avecinaba una tormenta, con truenos a lo lejos. Cuando llegué al edificio, la lluvia había empezado a azotar las calles en láminas plateadas. La luz parpadeante del pasillo hacía que todo pareciera surrealista.
Entré en el piso y me quedé helada. Dos figuras estaban de pie en nuestro estrecho salón, Maxine y un tipo enjuto con el pelo engominado. En el momento en que entré, él se giró, con los ojos llenos de una arrogante superioridad. No era el mismo bruto que ella había enviado antes, este era más joven, más afilado. Llevaba una chaqueta de cuero que apestaba a cigarrillo. Maxine estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados y expresión triunfante. Ahí está, dijo, con una voz cargada de desprecio. Mi querido marido, elegantemente retrasado. Se me revolvieron las tripas. ¿A qué viene esto?, pregunté, intentando parecer más tranquila de lo que me sentía. Chaqueta de cuero sonrió satisfecho. Maxine me dijo que le estabas dando problemas, tío. Pensé que tal vez una pequeña visita te enderezaría. Su voz era fría, pero sus ojos brillaban con desafío. Respiré lentamente. He terminado de hablar con tus amigos, dije, forzando la voz para que no me temblara. Miré más allá de él y clavé los ojos en Maxine. ¿Crees que la intimidación va a cambiar algo? Se encogió de hombros como si estuviera aburrida. Te lo advertí, Travis. Si no me das lo que quiero, dinero, libertad, respeto, haré mis movimientos. Y no tienes ni idea de cuántos movimientos me quedan. Un trueno retumbó a través de las ventanas. Pude ver el agua que goteaba del borde de su abrigo. Debía de acabar de llegar con su nuevo secuaz. Mi corazón martilleaba. Ya no voy a entrar en tu juego. Si quieres humillarme delante del vecindario, adelante. ¿Quieres difundir mentiras sobre mí? Me defenderé. Pero no vas a robarme ni un céntimo más. Entrecerró los ojos y luego dirigió la mirada a Chaqueta de Cuero. ¿Has oído?, se burló. Sigue actuando como si tuviera elección. Dio un paso hacia mí, rodando los hombros. Mira, tío, entrégale lo que quiere. No te molestes. Miré a Maxine con incredulidad. ¿En serio? ¿Has traído a otro matón a sueldo? Soltó una carcajada áspera y encendió un cigarrillo. Hago lo que debo. ¿O creías que te dejaría marchar sin más? Su voz adquirió un tono que me erizó el vello de los brazos. O estás conmigo o no estás en ninguna parte. Esa frase, en ninguna parte, me golpeó como una descarga de agua helada. La gota que colmó el vaso. Recordé todas las noches que me había amenazado con arruinarme, aislarme y poner a todo el mundo en mi contra. Estaba acabado. Apreté los puños a los lados. Fuera, dije, señalando la puerta. Los dos. Chaqueta de Cuero resopló. No seas estúpido, tío. Señaló la desordenada sala de estar. Podemos arreglar esto o puedo empezar a romper cosas, como esa triste excusa de televisor. O quizá tu cara. Tú decides. Una chispa de rabia se encendió en mi pecho. Pero pensé en los problemas legales que podrían surgir si yo golpeaba primero. Así que forcé una postura más calmada. Voy a llamar a la policía, advertí, con la voz apenas temblorosa. Y tengo muchas pruebas de todas las amenazas que habéis hecho. Los labios de Maxine se curvaron. Sí, sí. Pruebas. Tú y tus grabaciones. ¿Crees que alguien va a creer tus pequeñas cintas por encima de mi palabra? Ella inclinó la cabeza, los ojos bailando con placer retorcido. Solo diré que me obligaste a decir esas cosas. Que me estabas haciendo daño. Es mi palabra contra la tuya, y ya sabes que la gente se pone de parte de una mujer cuando se trata de asuntos domésticos. Un hilillo de pavor se deslizó por mi espina dorsal. Sabía que no iba de farol haciéndose la víctima. Pero no podía echarme atrás. Si me echaba atrás ahora, viviría esta pesadilla para siempre. Tragué saliva. Inténtalo, dije, con la voz tensa. Ya no tengo miedo. Un relámpago iluminó la penumbra del apartamento durante una fracción de segundo. Chaqueta de Cuero me miró a los ojos. Muy bien, tipo duro, murmuró, dando un paso adelante. Vamos a ver hasta qué punto no tienes miedo. Se abalanzó sobre mí y me empujó contra la pared con tanta fuerza que derribé una mesa auxiliar. Me dolió el hombro. Me asaltó el instinto. Lo empujé y mis manos se toparon con su pecho, obligándolo a retroceder.
El pequeño salón magnificaba cada movimiento. Una lámpara se estrelló contra el suelo y la bombilla estalló en un estallido de chispas. Alto, oí gritar a Maxine, aunque su tono sonaba más excitado que alarmado. Se estaba alimentando del caos. Sus ojos brillaban como si aquello fuera una retorcida representación circense para su diversión. Chaqueta de Cuero se recuperó rápidamente y me propinó un puñetazo salvaje que me golpeó en la mandíbula. Me dolió y noté la sangre en el labio, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Levanté los brazos, desviando otro puñetazo, y le rodeé el codo con el antebrazo, retorciéndolo hasta que se estremeció. Nos tambaleamos y nos golpeamos contra la mesita. Un trueno sacudió las ventanas. «Defiéndete, Travis», abucheó Maxine, con voz chillona. «Demuéstrame que eres un hombre de verdad». Sus palabras me enfurecieron. Todo mi cuerpo se tensó, pero mantuve el agarre firme en lugar de dejar que la furia me cegara. El tipo intentó zafarse y me dio un codazo en las costillas. Se me cortó la respiración, pero conseguí apartarlo de un último empujón, haciéndole caer de bruces contra el sofá. Los dos jadeábamos, con el corazón acelerado. La pelea había durado apenas unos segundos, pero me había parecido toda una vida. Me miró desde donde había caído. Luego tosió, murmuró una maldición y miró a Maxine como si esperara una indicación. Maxine dio una larga calada a su cigarrillo y me estudió con una sonrisa retorcida. «¿Qué pasa, Travis? ¿Tienes miedo de terminar el trabajo?» Se me hinchó el pecho. «Estás enfermo», espeté, dando un paso atrás. «Salid antes de que llame a la policía». Los dos. Chaqueta de Cuero se quedó sentado un momento, masajeándose el codo. Luego se puso en pie. «Esto no ha terminado», gruñó, señalándome con el dedo. «Será mejor que te cuides». Pero ahora había incertidumbre en sus ojos, como si se hubiera dado cuenta de que no era tan fácil mangonearme. Sin decir nada más, me pasó por encima y salió por la puerta dando un portazo que hizo parpadear las luces del pasillo. Maxine me miró fijamente, con la respiración agitada. El silencio se prolongó hasta que tiró la ceniza del cigarrillo al suelo. «Te vas a arrepentir», susurró. «Te prometo que te arrepentirás de todo». «No», dije en voz baja. «Me arrepiento de haber llegado tan lejos». Se rió sombríamente, cogiendo su abrigo de una silla derribada. «¿Así que ya está? Estás tirando por la borda lo que tenemos». «¿Lo que tenemos?», le respondí, con voz cruda. «No queda nada, Maxine. Me engañaste, me manipulaste, me humillaste. ¿Y ahora envías a tipos al azar a amenazarme por dinero?» «No tenemos un matrimonio. Tenemos una zona de guerra». Levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero se detuvo a medio movimiento. Con la mandíbula apretada, siseó: «Bien. Estoy fuera. Pero no pienses ni por un segundo que me voy con las manos vacías». Luego tiró la colilla a mis pies, giró sobre sus talones y salió al pasillo. Vi cómo su silueta se perdía en el parpadeo del pasillo. Una parte de mí temía que volviera con más matones, o con la policía, inventando mentiras sobre abusos. Pero algo en sus ojos me decía que se había dado cuenta de que el juego había terminado. Me había defendido. Ya no era su saco de boxeo. En cuanto se cerró la puerta, eché el cerrojo y respiré entrecortadamente. Me dolía el labio y las costillas donde me había dado el codazo. Pero por debajo del dolor, sentí una oleada de alivio. Se había ido. La tormenta seguía arreciando en el exterior, pero el salón permanecía en un silencio pesado y roto, con las persianas rotas y los muebles a un lado, pero también libre de su presencia burlona. Me desplomé en la única silla que quedaba en pie, con el teléfono en la mano. Primero hice fotos de los moratones que se me estaban formando en la mandíbula y los brazos. Luego documenté el salón destrozado, con la esperanza de que me sirviera de ayuda si necesitaba pruebas de que había traído a un agresor. Parecía surrealista guardar pruebas de una pelea en mi propia casa, pero esa era la realidad de la vida con Maxine. Cuando la adrenalina desapareció, me invadió una sensación de insensibilidad. Por un momento, pensé que iba a llorar, una extraña mezcla de rabia, pena y alivio exhausto. Pero las lágrimas no brotaron. En su lugar, llamé a mi primo Jason. Contestó al tercer timbrazo. «Se ha ido»,
le dije con voz temblorosa. Trajo a otro perdedor para amenazarme, pero ya se han ido los dos. ¿Estás bien, tío? Jason preguntó, la preocupación inundando su tono. Tragué saliva, con una mueca de dolor por el sabor de la sangre en mi labio partido. Lo estaré, murmuré. Yo, por fin me he defendido. Y no voy a dejar que vuelva a entrar, pase lo que pase. Jason exhaló, el sonido de alivio cruzando la línea. Bien. Déjala correr. Cambia las cerraduras, presenta el informe, lo que necesites. No le des la oportunidad de volver arrastrándose con más amenazas. No lo haré, prometí. Después de colgar, me quedé sentado en la penumbra, escuchando el martilleo de la lluvia contra las ventanas. La electricidad parpadeó una vez, amenazando consumirme en la oscuridad, pero permaneció encendida. Lo tomé como una señal, aunque no sabía muy bien de qué. Tal vez que mi vida estaba a punto de cambiar, algo que, aunque aterrador, podría ser mejor que el infierno en el que había estado viviendo. Tendría que atravesar una tormenta legal, eso estaba claro. Divorcio, división de bienes, quizá órdenes de alejamiento si ella seguía presionando. Tendría que proteger mi tienda, mis finanzas y mi reputación. Pero a medida que se alejaban los truenos, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a controlar mi futuro. No sabía a dónde iría a parar Maxine, probablemente a parar a bares de mala muerte, liándose con quien pudiera financiar sus hábitos. Pero ya no se alimentaría de mi vida. Había quemado nuestro matrimonio hasta los cimientos, revelando que los votos que había hecho no eran más que palabras vacías. Ahora, por fin podría empezar a reconstruirlo. Sentado allí, dejé que mis ojos recorrieran los restos, muebles caídos, una lámpara volcada. No era ingenuo, la lucha no había hecho más que empezar. Aún podía intentar volver a mi vida o manchar mi nombre. Pero no estaba solo. Jason y Danny me apoyaban. Tenía un abogado. Y tal vez, una vez que el polvo se asentara, encontraría una manera de sanar. Los relámpagos parpadearon de nuevo, iluminando la sala de estar en un breve destello. Luego me hundí más en la silla, dejando escapar una respiración temblorosa. Todo había cambiado esta noche. Me había mantenido firme, me había enfrentado al miedo y me había negado a seguir siendo aplastada. Y aunque la guerra no había terminado del todo, por fin podía ver un camino hacia adelante, un camino lejos del desastre tóxico que Maxine había construido a mi alrededor. Cerré los ojos, con la sangre latiéndome en los oídos y miles de pensamientos arremolinándose. No importaba lo sombríos o aterradores que fueran los siguientes pasos, sabía en mis entrañas que este era el comienzo de mi libertad. Ya había perdido mucho, pero tal vez ese fuera el precio de escapar de ella. Y mientras el trueno gruñía por última vez en la distancia, me encontré repitiendo el mismo mantra constante. He terminado con ella. He terminado con todo. Y por primera vez en mucho tiempo, creí cada palabra.